después de escuchar este canto al Espíritu Santo, invoquémoslo con nuestras propias palabras. Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, haz venir desde el cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto consolador, frescura maravillosa. En nuestra alma, tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres alivio. En la tristeza eres consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay que el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexibles nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales en el camino de la salvación, dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, te pedimos en este momento en el que estamos en la presencia de Dios, aprendiendo a través de estas catequesis, a través de la formación de nuestra pequeña comunidad, que seas tú el que ilumine nuestra reunión, que seas tú el que ilumine esta adquisición de conocimiento que estamos teniendo por medio de esta catequesis, pero sobre todo que puedas fortalecer nuestra voluntad para poner en práctica lo que aquí aprendemos, lo que hemos aprendido en nuestra comunidad, y sobre todo que seamos luz para aquellos que más lo necesitan. Señor Jesús, hoy escucha nuestra oración. Te he buscado, Señor, en la medida de mis capacidades y el poder que tú me diste, empeñándome en comprender con mi inteligencia lo que creía por la fe, y disputé y me fatigué en demasía. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Ansíe siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que permites que te encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Sana esta, conserva aquella. Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia. Si me abres, recibe al que entra, y si me cierras la puerta, abre al que insiste llamar. Haz que me acuerde de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi entrega completa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tema 11. Comunión directa con Dios. Catequesis Vida Nueva. Bloque número 3. Oración y culto. Bien, vamos a iniciar con nuestro tema del bloque número 3, tema 11, comunión directa con Dios. Debemos tener una comunión personal directa con Dios, y recordando el tema del curso de pastoral de seguimiento, nada sin orar y todo como fruto de la oración,
La oración es el lugar de la experiencia de Dios. Recordemos que la oración no es solamente leer oraciones repetidas, no es solamente es hacer el rosario. La oración es un diálogo de comunión con Dios, un diálogo de Dios y el hombre. Entonces, a veces se hace con palabras, a veces se hace solamente con la mirada, a veces se hace solamente con la mente. Entonces, pero es un diálogo no preestablecido, es un diálogo con una persona. Entonces, eso es lo que es la oración y por eso dice nada sin orar y todo como fruto de la oración, ¿no? Siempre el cristiano, la oración para el cristiano es como el oxígeno para un pez, ¿no? O sea, es como el agua para ese pez, ¿no? Entonces, eh, el cristiano que no ora, porque es su oxígeno, pues se muere. Entonces, a veces ese es el problema principal de nosotros como cristianos, que no nos damos tiempo para la oración. Jesús mismo es el ejemplo de la oración porque antes de hacer cualquier cosa, oraba. Destinaba un tiempo, ya sea en la noche, en la madrugada, para la oración. Y en los evangelios nosotros encontramos muchos y diversos momentos en los que él se apartaba a orar, ¿no? Precisamente para recargar pila, para sacarle filo a su hacha todos los días y poder siempre estar al 100%, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a orar y a tener esa comunión directa con Dios. Este tema es una invitación a la oración personal, incesante, espontánea y movida por el Espíritu Santo. Esas son las características, pues, de la oración personal. Tiene que ser incesante, es decir, no se tiene que acabar, no se tiene que agotar, tiene que ser espontánea, no es algo que tú estás pensando cómo voy a empezar, cómo voy a acabar, cómo le voy a decir. O sea, tiene que ser lo que salga de tu corazón y tiene que ser sobre todo movida por el Espíritu Santo. Por eso, antes de cada oración, nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo, pedirle que Él sea el que guíe nuestra oración. En ocasiones hacemos rezos, salmos, el rosario, una oración ya establecida que conocemos de memoria o que leemos, pero aquí queremos subrayar la comunión personal con Dios por propia iniciativa, sin esquemas, ritos ni oraciones hechas, ¿no? Entonces, no está mal que nosotros hagamos este tipo de oraciones, pero no nos podemos quedar únicamente en los rezos ni en las lecturas de oraciones establecidas. Tiene que ser empezar a hacer nuestro diálogo personal. Personal, individual, no en pareja ni en comunidad. Que cada persona tenga una comunión personal, inmediata y directa con Dios, persona que me ve y que me escucha. Algunos dicen, a Dios se le ama en el hermano, exaltando el servicio social a los pobres y criticando a los que oran mucho. Lo correcto sería, a Dios también se le ama en el hermano, porque Dios es persona y en término directo de amor y de relación. Y debemos tener una comunión personal con Él, tener tiempos específicos de comunión con Él que llamamos globalmente oración, ¿sí? Tener un tiempo personal, ¿sí? En la comunidad hacemos oración, estamos acostumbrados a que el Padre dirija la oración, a que otras personas oren y nosotros escuchamos y somos partícipes. Eso es bueno y es importante también hacer oración en comunidad, oración unos por otros, pero lo más importante es también tener un momento de intimidad nosotros con Dios y sobre todo que tener esa relación directa, porque dice también a Dios se le ama también en el hermano, pero es cierto que primero y también es importante que nosotros le demostremos a Dios nuestro amor por medio de la oración, no solamente ayudando al otro. Hay mucha gente que solo sabe rezar, pero no sabe orar. Llamamos rezar a lo que es vocal o ya está establecido, una oración hecha, los salmos, el rosario, alguna fórmula de oración, oraciones que leemos o decimos de memoria. Al decir oración nos referimos a una comunión más espontánea, como la relación de dos enamorados que para comunicarse en la intimidad no están leyendo un libro ni repitiendo cosas de memoria, ¿no? A lo mejor no solo los enamorados, también los amigos, pues no van pensando así como que, ay, voy a escribir todo lo que le quiero decir o qué libro me llevaré para poder platicar con esa persona. No, al contrario, ¿no?
les falta tiempo para conversar todo lo que quieren conversar. Así es con Dios, tenerle esa confianza, saber que Él te escucha, saber que te responde y que puedes contarle todo lo que tú quieras, porque eso es precisamente la oración, ese diálogo, el poder contarle cómo me fue, qué me pasó el día de hoy, esas cosas que me inquietan, las que me alegran, mis planes, mis proyectos. Eso es orar. Apartarse para orar como Jesús, que se retiraba de la multitud, incluso de sus discípulos, a un lugar apartado y solitario, para orar a su Padre, a esta oración mental, como se decía en la tradición cristiana, ¿sí? Incluso antes de elegir a sus discípulos, él primero subió al monte a orar, ¿no? A encontrarse con su Padre. En cada momento de que tenía que tomar una decisión o que iba a empezar un día de predicación, siempre se retiraba a orar. Entonces, inclusive nos enseña en el momento más fuerte de su vida pública, que fue cuando iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní, él se pone a orar. O sea, tenemos que eh, saber que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo entre nosotros, necesitaba de tiempos de oración para poder continuar con su misión, cuanto más nosotros necesitamos orar, cuanto más. Necesitamos incesantemente estar orando ante Dios. La oración espontánea que brota de la mente y del corazón creativamente, y la oración es un diálogo, no un monólogo, que supone que hay otra persona enfrente, actuándose frente a Dios personal que me ve y que me escucha, ¿sí? Saber que no es nada más es que Dios no me va a responder, solo me escucha. No, también te va a responder. Saber que estás hablando con Él, que es una persona, que es alguien que quiere ayudarte, que está para ti, pero pues que tú también debes de mostrar esa disposición de la escucha a través de tu propia conciencia, de tu corazón, a través incluso a veces de otras personas, Él te va a responder, pero siempre en ese diálogo, no nada más hablar, hablar, hablar y no tener un tiempo de escucha. Eso es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Vamos y le decimos y te pido y te prometo y Señor, te doy gracias, pero te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Y entonces, ¿en qué momento le diste un tiempo de callarte tú para que hablara él? A veces, y bueno, ya me voy, gracias Señor, adiós, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos un momento de escucha. Quizá Él me escuchará todo, hablaré, hablaré y en algún momento guardar silencio, poder discernir lo que Él me va a responder, porque es un diálogo, no un monólogo. O sea, Él escucha y responde, así como nosotros también debemos de hablar y saber escuchar. Toda oración verdadera transforma y produce notables cambios espirituales. De la oración siempre se sale mejor. Y yo sé que más de una vez ustedes ante una dificultad, ante una situación, han ido a orar y cuando termina su momento de oración, se dan cuenta que Dios actúa en ustedes. A lo mejor llegaron con un problema muy fuerte o con las emociones descarriadas, enojados, llorando, pero cuando sales de la oración o cuando ya termina tu momento de oración, siempre tienes que salir mejor de lo que entraste, en paz, a lo mejor reconciliado contigo, con las personas o con una solución para el problema que ibas a expresarle al Señor. Entonces, siempre se sale mejor. La oración es el ejercicio por excelencia de las virtudes teologales. Y como decía Santa Teresa, a la oración vamos a amar, no a discurrir. A veces oramos meditando intelectualmente sobre temas religiosos, pero eso no es oración. En nuestra mente dándole vueltas a una idea religiosa, profundizándola, quizá que clarifique mejor, pero orar es dialogar y un diálogo como comunión de amor, ¿sí? O sea, no vamos a orar ante el Señor en un momento para discutir un dogma, para decir, ¿y si será que la Virgen es virgen? ¿Será que fue virgen antes, durante y después del parto? O sea, no vamos a discutir temas religiosos o a ver, explícame, Señor, el misterio de la Santísima Trinidad. No vamos a discutir, no vamos a
profundizar en temas religiosos. Lo que tenemos que hacer es precisamente ir a dialogar con el Señor. Señor, mira, tengo esta duda, sé que me falta fe, sé que no entiendo tus misterios, tus designios, pero hoy estoy aquí y quiero contarte esta situación. O sea, muy distinto a que lleguemos pues como a cuestionar todo cuanto sucede. ¿Será que me escuchas? A lo mejor ni me escuchas, a lo mejor estás ocupado en otra cosa. Pues no. Aunque claro que les puedo decir que el Señor incluso en nuestros peores momentos y cuando no vamos en la mejor disposición nos escucha, y claro que hay frutos de paz. La oración es como la comunicación de amor entre dos personas que se aman. No hablan tanto de asuntos, sino de tener y hacer comunión. La oración es comunión afectiva, iluminada por la fe, no diálogo conceptual o reflexión intelectual sobre temas religiosos, ¿sí? Comunicación de amor entre dos personas que se aman, ¿no? Vamos a pensar en los enamorados, ¿no? A veces nada más están ahí viéndose uno al otro y suspiran y tú los oyes que hablan de cualquier cosa y se ríen. Así tienes que llegar a la oración, ¿no? Que siempre haya un punto de conversación, ¿no? A veces cuando las relaciones ya no funcionan del todo es porque como que ya se ven y dicen, no, y ahora no tengo nada de qué hablar, como que, ¿y qué le voy a decir hoy? ¿No? O sea, tiene que haber o sea, ni siquiera debe de existir un porqué, siempre hay un diálogo entre ellos y a veces las palabras sobran, vienen más las acciones, vienen más el cómo se comunican, el cómo se saben decir las cosas. La vida espiritual tiene, sobre todo en el ejercicio personal, dos cauces, la purificación e iluminación, vía purgativa y vía iluminativa, para llegar a la unión funcionando paralelos como triángulos invertidos. La vía purgativa es purificarse, salir del pecado, de las imperfecciones, de lo que se aleja de Dios y me apega a las criaturas. La vía iluminativa es cuando me acerco más a Dios. Dios es luz y entre más me acerco, más me ilumino y se manifiesta en el crecimiento de las virtudes. O sea, la oración nos tiene que ayudar en estas dos cosas. Primero, cuando entre más nos acercamos nosotros a Dios, tenemos que irnos purificando de aquellas cosas que no nos mantienen como en paz, ¿no? O sea, por eso se llama purgativa, porque cuando yo oro y esa comunión con Dios empieza a rendir frutos mediante ese diálogo mientras ese tiempo que yo estoy invirtiendo, entonces tengo que ir dejando cuestiones de pecado. Incluso en el mismo momento en el que tú apartas tiempo para tu oración, en ese momento dejas el pecado a un lado, ¿no? Entonces, por eso es una vía purgativa, porque poco a poco te va a ir purificando, te va a ir quitando lo que no necesitas para irte acercando a Dios de manera más limpia, ¿no? Entonces, la vía purgativa. Y la vía iluminativa es porque evidentemente conforme te vas purificando de esas cuestiones del pecado, de la carne, del mundo, pues entonces vas creando virtudes y vas también acercándote más a Dios y se va viendo ese crecimiento espiritual. Quizá antes de que tú empezaras a orar eras una persona muy iracunda, muy enojona, quizá muy soberbia o muy conflictiva, ¿no? Y empiezas a orar y poco a poco dices, pues cómo vengo y me acerco al Señor y yo sigo gritándole a todas las personas. Ah, bueno, pues poco a poco se va purificando en mí y va creando virtudes como la paciencia, como la bondad, como la humildad. Entonces se va transformando por medio de la oración. A lo mejor algo que purifica también la oración es nuestra tibieza, ¿no? Porque eso es lo que a veces abunda también en nosotros, el que no me quiero comprometer, en el que pues voy cuando me nace, voy cuando yo quiero, voy cuando yo puedo. No, pues también la oración nos ayuda a calentar nuestro corazón para tener mayor compromiso a lo que Dios nos pide. En el crecimiento espiritual siempre van paralelos estos dos aspectos, lo que supero, el pecado, y lo que adquiero, que es común con Dios, y como fruto, las virtudes. Así como hay pecados capitales, también hay virtudes que nos ayudan para cada pecado. ¿Sí? Por ejemplo, para la ira, la paciencia, ¿no? Para la soberbia está la humildad, para la avaricia está el ser servicial, no, para la pereza el ser servicial.
Entonces, cada pecado que nosotros vamos teniendo, en la vía que nos va purificando es para adquirir, o cómo lo vamos purificando, precisamente buscando adquirir la virtud que nos ayuda a vencer ese pecado. Solo Dios es santo y la santidad se pega por contagio, y el contagio por excelencia es la oración personal, oración simplificada y contemplativa, para lo cual es indispensable que diario apartarse para orar, que producirá como fruto la purificación y el crecimiento, morir al hombre viejo y al hombre carnal y crecer en el hombre nuevo, en el hombre espiritual. Ascética y mística, esfuerzo del hombre y acción transformadora de Dios. ¿Qué es la ascética? Ascética o ascetismo es la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral, que se basa en la oposición sistemática y el cumplimiento de necesidades de diversa índole que dependerá en mayor o menor medida del grado y orientación de que se trate, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la ascética busca purificar al espíritu de los placeres materiales y, o sea, la ascética es como el ejercicio espiritual, ¿no? O sea, ese esfuerzo espiritual que hace el hombre. Mientras que la mística es un estado sobrenatural del alma en que Dios es conocido más allá de lo que alcanzan los méritos y técnicas humanas. Los místicos experimentan a Dios de manera personal e inmediata. Siempre es fruto de la gracia divina, especial y completamente inmerecida. Pero Dios no se impone, sino que espera nuestra apertura a invitaciones. Son pocos los que están dispuestos a las purificaciones y compromisos que el amor requiere. La mística entonces es cuando se puede conocer los misterios de Dios más allá de lo que la humanidad lo permite. Pero es un compromiso, no es es un regalo que compromete y que para obtenerlo pues obviamente se requiere de mucho esfuerzo. Entonces la ascética es el esfuerzo que hace el hombre para alcanzar las cosas divinas y la mística es la acción de Dios ya a base de ese esfuerzo. Hay dos aspectos fundamentales, orar sin cesar y apartarse para orar. Fíjense, antes de que continuemos, la ascesis es también una palabra griega que era como que hacía referencia al entrenamiento que hacían los atletas para los atletas griegos, o sea, como para las Olimpiadas, ¿no? Entonces la ascesis era ese esfuerzo físico, ese esfuerzo como su entrenamiento, como su práctica diaria para alcanzar un rendimiento en el deporte en el que ellos se desempeñaban, ¿no? Entonces, la ascesis en cuanto a la vida cristiana o la ascética en la vida cristiana es el esfuerzo que hace el hombre, ese entrenamiento que hace para quitarse de las cuestiones carnales, de las cuestiones de pecado, de las cuestiones vanas, para irse transformando y adquiriendo las virtudes, ¿no? Entonces es un entrenamiento, es un ejercicio que tiene un objetivo, ¿no? Y la mística, bueno, pues ya es cuando tú ya te has esforzado y el Señor ya deposita en ti esas cuestiones sobrenaturales. Orar sin cesar, frase de San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oren sin cesar y en todo den gracias. Oren sin cesar, es decir, atención amorosa a Dios. Dios en nosotros actuarse en la presencia de Dios permanentemente. Apartarse para orar es tener un momento explícito, regular diariamente. Apartar tiempos largos, especiales, solo para la oración, mínimo de media hora, tendiendo a que sea una hora continua, no en intervalos separados, para saber qué calidad de vida interior o de intensidad de vida espiritual tengo, es necesario apartarme para orar todos los días. O sea, hay personas que dicen, yo oro cuando me levanto, cuando lavo los trastes, cuando como, cuando desayuno, cuando como, cuando ceno, cuando estoy sola, cuando estoy trapeando. O sea, sí es importante, qué bueno que lo hagan, pero debemos todos tener un momento que sea para Dios únicamente. O sea, que no digo, bueno, yo oro en las noches cuando ya me voy a dormir. Si te aseguro que ese sí es tu tiempo y te lo aseguro porque a mí me pasa cuando empiezas a orar, cuando ya está tu cabeza en la almohada, pues seguramente cuando
termina tu oración es porque ya sonó la alarma para levantarte, porque realmente a veces ni siquiera sabemos en qué empieza y qué termina, es porque nuestro cuerpo ya está cansado y empieza a sentir la relajación y se duerme, ¿no? Entonces es un tiempo específico que nosotros tengamos, que la oración nocturna es muy buena, sí, porque a lo mejor ya no hay tantos ruidos, ya no hay interrupciones, ya no tienes otra cosa que hacer después, pero que sea un tiempo apartado para Dios y no el tiempo que te sobra o el tiempo que pues ya dices, bueno, ya en este tiempo y si no me duermo. No, entender, dice, de empezar con media hora y a lo mejor tender a cada una hora, como cuando visitas a alguien que quieres mucho o como cuando tenías una relación de noviazgo, de amistad y que decías, bueno, nada más lo voy a ver o voy a ver a esta persona 20 minutos, ¿no? Y cuando veías, chin, ya pasaron 2 horas porque no me doy cuenta del tiempo. Así es la oración, se empieza con mucho esfuerzo, pero después el tiempo se hace poco estando con Dios. La vida cristiana es ante todo una comunión con un Dios vivo, de forma directa y espontánea. Los demás son expresiones o manifestaciones de esto. Al comenzar la vida nueva después de la evangelización, hay que tomar conciencia y empezar a tener una vida de oración en esas dos dimensiones, orar sin cesar, actuándose en la presencia de Dios, en atención amorosa a Dios y apartarse para orar. O no dejar de orar, pero también tener momentos específicos de oración. Está bien que a lo largo del día tú estés en ese diálogo constante con Dios, pero también tener momentos de intimidad con el Maestro. Cada día apartarse para orar un tiempo reservado para ello, idealmente 1 hora. Cada semana, sobre todo el día del Señor, el domingo, poderle dar un tiempo más prolongado. Retiros de desierto, de todo un día o de varias horas cada mes, y cada año por varios días, un fin de semana o una semana completa. Algunos sentirán el llamado y podrán hacerlo. Un mes completo, ¿no? Idealmente que así si todos los días hacemos 1 hora y al fin de semana, pues el domingo, que por excelencia es Día del Señor. O sea, el domingo que viene de la traducción del Dominus Day, es decir, del Día del Señor, esa es la traducción de domingo, Día del Señor. Jamás domingo es día familiar, día de paseo, día de quehaceres, ¿no? Se nos ha olvidado bastante. O sea, algunas religiones, y sobre todo el judaísmo, tiene bien presente que el Shabbat, que es como el día del Señor, el día sagrado, que empieza el viernes al caer la luz del sol y termina el sábado cuando también cae la luz del sol, es un día sagrado que se dedica a la oración. No hay otra actividad más que visitar el templo, hacer oración y hacer el culto divino, el culto debido. Pero el cristiano que tiene como precepto el domingo como día del Señor, va casi obligado a misa y además dice, y bueno, si puedo ir a la de las 7 de la mañana para que el día lo tenga libre. Hay tantos cristianos que ahora dicen, bueno, voy a la de precepto para que ya el domingo no vaya. Y dicen, o voy a la última porque pues ya todo el día lo utilicé para estar con mi familia. No, el domingo es día de estar con el Señor, de hacer oración, porque luego también nos llenamos de actividades y menos hacemos lo que tenemos que hacer. Claro que el Señor, después de que tú hagas lo necesario, o de que tú le des un tiempo, va a multiplicar ese tiempo para que estés con tu familia, para que hagas cosas en tu casa, incluso cosas de tu trabajo, cosas que quedan pendientes a lo largo de la semana. Pero no vayamos con esta mentalidad de ya cumplí, ya fui a misa, ya hice lo que tenía que hacer. Porque entonces, ¿dónde está tu entrega al día del Señor? Y entonces, si no eres capaz de dar, ay, es que el padre se tardó 1 hora y media en la misa y luego llegué media hora antes y no, yo la verdad no puedo. No, si tú no tienes esta entrega para el Señor, entonces imagínate, algún día vas a poder dar estas ofrendas o pedir más tiempo de oración a un desierto o un retiro espiritual. Pues no, nos va costando muchísimo trabajo. En todo el mundo miles de personas están buscando una mayor interioridad y están dedicando tiempos largos a la meditación con diversos métodos y técnicas, inspirándose en varios sistemas y religiones. Los cristianos, sobre todo evangelizados, ¿no deberían sobresalir en esto con una oración profundamente específicamente cristiana?
Hay tanta gente ahora en el mundo que busca retiros espirituales y que se van, no sé, con tantas ideologías extrañas y se eh, retiran un fin de semana que para encontrar las energías supremas y no sé qué tantas cosas, cuando el cristiano debería de ser el que brille por su técnica de oración, ¿sí? En los mismos cristianos tenemos muchos métodos y técnicas de oración. eh, Existen los talleres de oración y vida del Padre Ignacio que nos ayudan de alguna manera a saber orar, a poder, a tener como, a saber cómo tener tiempos específicos, diferentes maneras de oración y que también nos invitan a que pues vayas a un desierto, a que dediques más de una hora a la oración y claro que cuesta trabajo. O sea, el ser humano es sobre todo el que vive en una ciudad o en un lugar tan concurrido de ruido, de gente, o sea, hacer silencio en tu en tu vida es tan complicado. Incluso si tú vas a la hora santa, incluso si tú estás ante el Santísimo, siempre en tu mente está, es que dejé esto pendiente, es que ya es tarde, es que no hice esto. O sea, tenemos que aprender a silenciarnos para poder dedicar más tiempo a la oración. Y bueno, pues no buscar otras maneras, ¿no? O sea, el mismo cristianismo las tiene. Hay tantas maneras de hacerlo. La oración afectiva simplificada de tipo contemplativo, aprovechando las enseñanzas de los grandes místicos cristianos y aprovechando métodos a causas válidas, no incompatibles con la fe cristiana, de otro contexto culturales y religiosos. Es un llamado que el Señor está haciendo en este tiempo de tanta dispersión y ruido. Justamente eh, el, en la semana anterior eh, celebrábamos a San Ignacio de Loyola. Entonces, San Ignacio tiene también un sistema de oraciones, ¿no? Un sistema de ejercicios espirituales que pues podrían ser muy buenos, que también vienen en un libro que pudiéramos ir practicando, que es uno también de las personas que tienen un sistema. Pero hay muchos santos que nos enseñan también a orar, que hay muchos libros de ejercicios espirituales que no te van a decir cómo, porque si tú te pones a leer, pues qué ejercicio espiritual puedes tener, sino el cómo tú puedes irte introduciendo a la oración. Hay algunos libros muy básicos, por ejemplo, 15 minutos de adoración ante el Santísimo, que te enseñan que bueno, si los haces bien, pues no son 15 minutos, ¿no? Pero que tiene una serie de preguntas que te ayudan a ir guiando tu oración. No es que una pregunta la respondas y ya con eso ya oraste, no, sino que a partir de esa pregunta tú puedas ir guiando tu oración personal. Existe también un libro muy pequeño, como un tipo folleto, que se llama 40 visitas al Santísimo, y también lo que te ayuda es que hagas 40 visitas y cada visita irla guiando también con una reflexión, como con un tipo de examen de conciencia, ¿no? Y bueno, tantísimos libros que nos pueden ayudar a ir introduciéndonos en la oración, no a orar, a irnos introduciendo y a ir nosotros poco a poco teniendo la confianza de orar con Dios. Bueno, con esto pues termina el libro de nuestra esta catequesis de nuestro libro. Vamos a buscar en el documento de Aparecida el número 99, dice, se manifiesta como reacción el materialismo, una búsqueda de espiritualidad, de oración y de mística que expresa el hombre y sed de Dios. Por otro lado, la valoración de la ética es un signo de los tiempos que indica la necesidad de superar el hedonismo, la corrupción y el vacío de valores. Nos alegra además el profundo sentimiento de solidaridad que caracteriza a nuestros pueblos y la práctica de compartir la ayuda mutua, ¿sí? O sea, algo que decía el tema aquí es claro que a Dios se le ama en el hermano y el pueblo, sobre todo el pueblo mexicano, es muy solidario y nosotros también somos solidarios si sucede una desgracia y ayudamos y recolectamos víveres y vemos la manera de ayudar a las personas. Sin embargo, también debemos demostrar a Dios por medio de nuestra oración personal. Entonces, pues buscar siempre la manera de tener esa interioridad con Dios. Y documento de Aparecida número 149 dice: Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para preparar su misión, y con la oración y el ayuno discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir otros caminos.
Ese mismo espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su espíritu vivificador a los suyos. Importante, Jesús es el ejemplo de que antes, para poder discernir la voluntad de Dios y hacer cumplir esa voluntad y cumplir nuestra misión, es importante la oración. Incluso la oración importantísima para vencer las tentaciones. Las citas de esta semana son Mateo 6, 5-13, Mateo 26, del 36 al 44, Marcos 11, del 24 al 25, Romanos 8, 26-27 y primera carta de Corintios 14, del 15 al 17. Estas citas nos van a ayudar muchísimo para poder comprender más nuestro tema y ampliar nuestra información desde las Sagradas Escrituras. Y las preguntas de reflexión de esta semana. Explica la frase, nada sin orar y todo como fruto de la oración. ¿Qué diferencias hay entre rezar y orar? ¿En qué consiste la comunión perfecta con Dios? Bueno, pues esta es nuestra reflexión de esta semana. Espero la hagan, pues para que puedan compartirla con sus hermanos de comunidad. Terminemos nuestro tema con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, tú que al recibir el mensaje del ángel Gabriel, estabas en un momento de oración y por eso pudiste escuchar ese mensaje, porque estabas atenta a la voz de Dios, estabas en esa comunión con Él. Te pedimos intercedas por nosotros para que tú que siempre eres una mujer orante y intercedes por cada uno de tus hijos, nuestra oración pueda llegar siempre a Dios y que nosotros podamos cada día tener más esa comunión directa con tu Hijo y con el Padre y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.